26 de febrero de 2019. Una clínica privada en algún lugar de Estados Unidos. Dentro, una mujer de 59 años respira por última vez. Tiene el cabello todavía rubio, la piel pálida, los huesos marcados después de 5 años casi sin salir de la cama. Argentina de nacimiento, mexicana por elección. Una de las actrices más amadas del idioma español durante 3 décadas, Christian Bach. A su lado están sus 2 hijos, Sebastián y Emiliano, y un hombre que durante 33 años fue su marido y su compañero de carrera, Humberto Zurita. Cuando ella exhala el último aliento, ninguno de los 3 avisa a los medios. Esperan 3 días. 3 días enteros en los que organizan en silencio el funeral, despiden el cuerpo de aquella mujer y entierran a Christian Bach sin que un solo periodista mexicano se entere de que se había muerto. 3 días en los que las miles de personas que durante décadas la siguieron como fans, que vieron sus telenovelas, que la admiraron en los teatros, que la consideraron una de las mejores actrices del idioma español, no tenían absolutamente ninguna idea de que su ídolo ya no estaba en este mundo. 3 días también en los que sus pocos amigos íntimos en Argentina, en Estados Unidos y en otras partes del mundo no fueron avisados por la familia. Se enterarían más tarde, por la prensa, como cualquier desconocido. Hasta que el 1 de marzo de 2019, un comunicado oficial publicado en redes sociales rompe la noticia. Christian Bach falleció el 26 de febrero. México se paraliza. Argentina se paraliza. Las redacciones de las revistas de espectáculos se vuelven locas, porque oficialmente, hasta ese momento, casi nadie sabía que Christian estuviera enferma, y casi nadie sabía dónde había estado durante los últimos 5 años de su vida. Si naciste viendo telenovelas mexicanas, si recuerdas Bodas de Odio, Encadenados o Los ricos también lloran, suscríbete. Esto va a poner en duda todo lo que creías saber sobre uno de los matrimonios más perfectos del espectáculo en español. Porque la verdadera historia de los últimos 5 años de Christian Bach no es la que su familia contó. No es la de una mujer enferma que decidió en absoluta libertad alejarse de los focos para morir tranquila. Es algo mucho más oscuro. Es la historia de una estrella del cine y la televisión que en el año 2014, justo cuando terminaba de grabar La impostora, al lado de su propio hijo, desapareció por completo del mundo. Que no volvió a salir de su casa, que dejó de ver a sus amigas, que dejó de aparecer en eventos públicos, que ni siquiera asistió a las funciones de teatro donde actuaban su esposo y sus hijos. 5 años encerrada. 5 años sin que el mundo supiera ni qué tenía, ni dónde estaba, ni cómo se encontraba. Y lo más doloroso de toda esta historia, lo que vamos a contar hoy con todos los datos que durante años se intentaron callar, es lo que pasó después de su muerte. Porque apenas 3 años después, en junio de 2022, Humberto Zurita rehizo su vida. Empezó a salir con otra mujer. Una mujer cuyo nombre, para los pocos amigos que aún quedaban de Christian, sonó como una traición devastadora. Stephanie Salas, la hija de Silvia Pasquel, la nieta de Silvia Pinal, y sobre todo, la que durante años había sido amiga personal de la propia Christian Bach, la que había estado en su casa, la que había llevado a sus hijas a las fiestas de los hijos Zurita Bach, la que conocía a Christian de cerca desde hacía más de 30 años, y de la noche a la mañana esa amiga estaba ocupando, literalmente, el lugar de Christian. Hoy, en este episodio de Vidas Prestadas, vamos a recorrer todo lo que la familia Zurita Bach cayó durante años. El retiro repentino de Christian en 2014. La enfermedad que tardaron 4 años en confirmar. Los 5 años que pasó casi sin salir de casa. El comunicado tardío de su muerte. El nuevo romance de Humberto, apenas 3 años después, con la mejor amiga de su difunta esposa. Y el video viral del pasado enero de 2026, captado en un centro comercial de la Ciudad de México, que volvió a poner en duda absolutamente todo. Esta es la historia de una mujer
que el mundo dejó de ver demasiado pronto, y de la traición que llegó demasiado tarde para que ella pudiera defenderse. Para entender lo que pasó con Christian Bach en sus últimos 5 años de vida, hay que entender primero quién era esta mujer, y sobre todo, hay que entender que Christian Bach no era el tipo de mujer que uno encierra fácilmente. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Su nombre completo era María Cecilia Bach. Hija de una familia de clase media argentina, de raíces alemanas e italianas, en una época en la que Argentina vivía bajo la sombra del peronismo y empezaba a deslizarse hacia los años más oscuros de su historia. Christian fue, desde muy niña, una mujer brillante. Estudió danza desde los 5 años. Aprendió 3 idiomas. Y a los 17 años, en 1976, ya estaba haciendo sus primeros papeles en la televisión argentina, en la telenovela El amor tiene cara de mujer. Pero Argentina, en aquellos años, no era un país fácil. La dictadura militar acababa de tomar el poder. Las desapariciones estaban en su peor momento. Y Christian, como tantos jóvenes de su generación, empezó a mirar hacia afuera. Se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y en 1979, con 20 años recién cumplidos, se graduó como abogada. Una abogada que jamás ejerció. Porque ese mismo año, en 1979, una productora mexicana la vio en un casting y le ofreció un papel pequeñísimo en una telenovela que estaba a punto de revolucionar la televisión latinoamericana. Los ricos también lloran, protagonizada por Verónica Castro. Christian aceptó, hizo las maletas y dejó Argentina para siempre. Aterrizó en la Ciudad de México con apenas unos pocos miles de dólares ahorrados, una maleta de ropa y la determinación de convertirse en una de las grandes actrices del idioma español. Lo consiguió en menos de 5 años. Para 1983, Christian Bach ya era protagonista de telenovelas que se exportaban a más de 20 países. Para 1986, era una de las actrices más codiciadas de Televisa. Y para 1990, no había un solo hogar en Latinoamérica donde no se conociera su nombre. Bodas de odio, Encadenados, De pura sangre, Atrapada, La impostora, El privilegio de amar. Más de 20 telenovelas en 30 años, premios, portadas, alfombras rojas, una carrera tan larga y tan exitosa que muy pocas actrices latinas pueden igualarla. Pero lo que muy pocos sabían es que Christian Bach, durante todos esos años de fama, mantenía una vida personal tan estricta como la de una monja. Casi no tenía amigas íntimas, casi no asistía a fiestas, no bebía, no fumaba. No se la veía en aeropuertos camino a vacaciones de lujo. No se la veía en discotecas, en cócteles de moda, en los lugares donde las grandes estrellas de Televisa pasaban sus noches. Llegaba al foro, hacía su trabajo, volvía a casa, una y otra vez, día tras día, año tras año. Esa disciplina, esa entrega absoluta a la profesión era lo que sus colegas más admiraban de ella, y también lo que algunos en privado encontraban inquietante, porque Christian Bach, a pesar de ser una de las mujeres más bellas y más famosas de México, parecía no tener vida propia más allá del trabajo y de su matrimonio. Pero hubo algo que cambió la vida de Christian Bach para siempre. Algo que ocurrió en 1984 durante la sesión de fotos para una revista llamada Teleguía. Allí conoció a un actor mexicano de 29 años, alto, con una voz grave y una mirada intensa que le llamó la atención inmediatamente. Humberto Zurita, hijo de una familia chihuahuense conservadora, actor de teatro consolidado, conocido en el ambiente artístico como uno de los hombres más serios y respetados de su generación. Christian, según contaría años más tarde a sus amigas, supo desde el primer minuto que aquel hombre iba a cambiarle la vida. Y en 1986, 2 años después de aquella primera sesión de fotos, Humberto Zurita y Christian Bach se casaron en una ceremonia íntima,
casi secreta, lejos de los medios. A partir de ese momento, durante los siguientes 33 años, se convertirían en uno de los matrimonios más admirados, más estables y más misteriosos del espectáculo en español. Pero detrás de aquella imagen pública impecable, empezaba a crecer, en silencio, una historia muy distinta. Una historia que tardaría décadas en empezar a salir a la luz. El matrimonio entre Humberto Zurita y Christian Bach durante toda la década de los 90 y los primeros 2000 fue presentado por la prensa mexicana como un modelo a seguir. Dos actores consolidados, dos personalidades fuertes, dos carreras paralelas que jamás chocaban. Y en el centro de todo, una familia que ellos mismos definían como su prioridad absoluta. Tuvieron dos hijos, Sebastián Zurita Bach, nacido en 1989, y Emiliano Zurita Bach, nacido en 1991. Ambos crecieron entre los foros de Televisa, los teatros del centro de la Ciudad de México y las casas de campo de la familia, donde sus padres les enseñaron desde pequeños que la familia siempre estaría por encima del trabajo. En las entrevistas, Christian repetía siempre la misma frase: «Mi familia es mi tesoro, lo demás es trabajo». Y Humberto, por su parte, no se cansaba de decir en cada aparición pública que su esposa era el amor de su vida, su mejor amiga, su socia y su compañera de carrera. Llegaron a producir telenovelas juntos. Llegaron a fundar una compañía de teatro. Llegaron a actuar juntos en obras como Toc Toc, que recorrió México durante años. Y en cada función, los espectadores los veían reír, mirarse con complicidad, abrazarse al final del aplauso final, como si todavía fueran los mismos jóvenes que se habían enamorado en 1984. Para el público mexicano, eran perfectos. En las revistas de espectáculos, durante toda la década de los 2000, eran retratados como el modelo a seguir. Aparecían en portadas de Hola, en TV novelas, en Caras. Aparecían en programas de televisión como pareja consolidada. Y lo que para muchos resultaba todavía más admirable, jamás había salido un solo rumor de infidelidad entre ellos. Ni un solo escándalo, ni una sola fotografía comprometedora, ni una sola declaración polémica, en un medio donde casi todos los grandes matrimonios de Televisa terminaban en separación, en divorcio escandaloso, en escándalo de tabloides. Humberto y Christian eran la excepción, la pareja que duraba, la pareja sin problemas, la pareja perfecta. Pero las personas más cercanas a la pareja sabían que, detrás de aquella imagen pública impecable, había algunas cosas que no encajaban. La primera era el control. Christian Bach, según contarían años más tarde algunas de sus amigas argentinas, era una mujer extraordinariamente reservada, casi obsesivamente reservada. Nunca compartía detalles de su vida privada con nadie. Nunca hablaba de su pasado en Argentina. Nunca daba entrevistas íntimas. Y cuando algún periodista intentaba ir más allá del trabajo, ella respondía con elegancia, pero con frialdad: «Mi vida privada es mía. La pública la comparto. Lo demás no». Aquella frase, repetida en muchas entrevistas durante los años 90 y 2000, encajaba con la imagen de una mujer intensamente protectora de su intimidad. Pero también empezaba a aparecer, a algunos observadores externos, como un escudo, una pared, un muro alrededor de su vida personal que crecía año tras año. La segunda cosa que no encajaba era el control de su carrera. Humberto Zurita, durante muchos años, fue oficialmente el mánager artístico de su esposa. Era él quien negociaba los contratos, quien decidía qué papeles aceptaba y cuáles rechazaba, quien hablaba con los productores, quien organizaba la agenda. Christian, según contaban personas cercanas, prácticamente no tenía una vida profesional independiente. Todo lo gestionaba su marido. Algunos lo veían como un matrimonio moderno y funcional. Otros, más críticos, lo veían como una relación donde una mujer brillante había cedido el control absoluto sobre su carrera a un hombre que la quería, pero también la dirigía.
A esto se sumaba otro detalle que llamaba la atención. Christian Bach, a pesar de tener una madre y hermanos en Argentina, prácticamente había dejado de viajar a su país natal. Sus pocos viajes a Buenos Aires se contaban con los dedos de una mano. Sus contactos con su familia argentina se habían reducido casi a llamadas telefónicas esporádicas. Y sus amigas argentinas de juventud, las pocas que habían quedado en su vida, empezaban a notar que era cada vez más difícil verla, hablar con ella, mantener un contacto regular. México la había absorbido por completo, su matrimonio la había absorbido por completo, y su pasado argentino, poco a poco, parecía estar desvaneciéndose. Y la tercera cosa, la más inquietante de todas, empezó a ocurrir a partir de 2014. Cuando Christian Bach, sin previo aviso, dejó de aparecer en público, sin despedida, sin comunicado, sin explicación. Simplemente desapareció. 2014 fue el último año en que Christian Bach trabajó en una telenovela. El proyecto era La Impostora, producida por Televisa, donde compartía créditos con su propio hijo, Sebastián Zurita, que estaba dando sus primeros pasos como actor. Christian, según contaron sus compañeros de reparto, llegaba al foro cansada, más callada de lo habitual, con menos energía que en sus telenovelas anteriores. Pero seguía siendo profesional, puntual, exigente, comprometida con su personaje. Compartir grabación con su propio hijo era, para ella, una experiencia agridulce. Por un lado, el orgullo de ver a Sebastián en su primera oportunidad importante. Por otro, según contarían quienes la vieron en aquel proyecto, una conciencia silenciosa de que aquella podía ser su última telenovela. Algunas personas que trabajaron con ella en aquellos meses recordarían años después haberla visto llorar en su camerino entre escenas, sin explicar por qué, sin querer hablar, simplemente apoyada en el espejo de maquillaje, con la cara entre las manos. Cuando terminó la grabación, en algún momento de finales de 2014, Christian Bach hizo una declaración corta a la prensa. Voy a tomarme un descanso. Quiero estar con mis hijos. Quiero estar con mi familia. Voy a estar fuera de la televisión un tiempo. Nadie pensó que aquello iba a durar 5 años. Nadie pensó, sobre todo, que iba a ser permanente. Durante todo el año 2015, Christian apareció en público una sola vez. Fue en el estreno de una obra de teatro llamada Papito Querido, a la que asistió como espectadora. Allí dio entrevistas breves, hizo bromas con los reporteros, lució un vestido elegante y sonrió en las fotos. Estoy bien, dijo en aquella ocasión. Pronto sabrán de mí. Pero pasaron meses sin que se supiera nada de ella. Pasaron meses sin que apareciera en eventos, sin que diera entrevistas, sin que volviera al cine, al teatro o a la televisión. Pasaron meses también sin que se la viera en restaurantes, en aeropuertos, en alfombras rojas o en cualquiera de los lugares públicos donde antes era habitual encontrarla. Sus 2 hijos, Sebastián y Emiliano, sí seguían apareciendo en eventos. Continuaban con sus carreras de actores, dando entrevistas, asistiendo a estrenos. Humberto Zurita también. Solamente Christian, la matriarca de la familia, había desaparecido del mapa. Cuando los periodistas preguntaban a Sebastián o a Emiliano por su madre, las respuestas eran siempre cortas, educadas, vagas. Está bien. No quiere hablar con los medios. Por favor, respeten su privacidad. Las mismas frases una y otra vez durante años enteros. Christian Bach había desaparecido del mapa y los rumores empezaron. Lo primero que se contó, en susurros, era que Christian había sufrido una caída grave en su propia casa, que se había roto una vértebra, que el accidente había sido tan grave que la había dejado prácticamente sin poder caminar. Algunos hablaban de meses postrada en cama. Otros decían que apenas podía moverse de su habitación al baño con ayuda de una enfermera. La versión, repetida en distintas revistas, se hizo cada vez más concreta. A finales de 2015, una revista de espectáculos publicó por primera vez que la actriz padecía una enfermedad ósea degenerativa,
que tenía problemas en la columna, que apenas podía caminar, que estaba postrada en una cama en su casa de la Ciudad de México, recibiendo cuidados especializados. Humberto Zurita salió rápidamente a desmentirlo. Está muy bien ella. No sé de dónde salieron esas cosas. Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo si sale adelante. Eso declaró, palabras textuales, al programa Suelta la Sopa a finales de 2015. Semanas más tarde, en octubre del mismo año, la propia Christian Bach escribió un mensaje breve en las pocas redes sociales que usaba. Gracias a Dios, yo estoy muy bien de salud, muy pronto sabrán de mí. Pero nadie volvió a saber de ella. No volvió a la televisión, no volvió al teatro, no volvió al cine, no volvió a hablar con la prensa, no volvió a asistir a un solo evento público. Año tras año, México empezaba a olvidarse de que en algún lugar de la Ciudad de México, una de las actrices más queridas de los últimos 30 años seguía viva, encerrada, aislada, sin que nadie del mundo del espectáculo, sin que nadie de los medios, sin que prácticamente nadie de fuera de su núcleo familiar más cercano supiera realmente lo que estaba pasando con ella. Y Humberto Zurita, durante esos años, mantuvo siempre la misma versión. Christian está bien. Tiene un problema de vértebra, está en terapia, pronto la verán. Pero a partir de 2017, la versión cambió. Y empezó a cambiar de una manera que muchas personas en aquel momento no entendieron del todo. A partir de 2017, las pocas declaraciones que Humberto Zurita daba sobre el estado de salud de su esposa empezaron a ser cada vez más vagas, cada vez más cortas y, sobre todo, cada vez más herméticas. Cuando los periodistas le preguntaban directamente por Christian, su respuesta era casi siempre la misma. Ella está bien, no quiere salir, es su decisión. Ella está bien. Se convirtió en la frase oficial de la familia Zurita Bach durante casi 3 años. Una frase corta, defensiva, repetida una y otra vez sin añadir ningún detalle. Pero en el ambiente artístico, en los pasillos de Televisa, en los camerinos de los teatros, en las cenas privadas a las que ya no asistía Christian, los rumores se intensificaban. Algunos decían que Christian Bach padecía esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que progresivamente le impedía moverse. Otros decían que tenía cáncer terminal y que había decidido no someterse a ningún tratamiento. Otros decían en voz baja cosas más oscuras, que la habían visto adelgazar de manera alarmante en una de sus pocas salidas, que las pocas amigas que aún la veían contaban que ya no era ella, que estaba apagada, que no hablaba, que pasaba el día entero en una habitación oscura en silencio sin recibir prácticamente visitas. Las personas más cercanas a Christian Bach durante aquellos años se podían contar con los dedos de una mano. Sus 2 hijos, Sebastián y Emiliano, que vivían cada uno por su lado pero la visitaban en la casa familiar. Humberto Zurita, oficialmente, su esposo y cuidador. Y un círculo extremadamente reducido de personal doméstico y enfermeras particulares. Sus amigas argentinas, las pocas que aún quedaban en México, contaron años después que durante el último período de la vida de Christian, simplemente no tuvieron acceso a ella. Llamaban, no les contestaba. Mandaban mensajes, no los respondía. Iban a la casa, no las recibían. Era como si Christian hubiera dejado de existir para nosotras, contó una de ellas, ya con Christian fallecida, en una entrevista anónima. Una segunda amiga, en otra entrevista anónima publicada en una revista argentina, describió las pocas veces que sí la pudo ver durante el periodo final. La descripción era estremecedora. Christian estaba muy delgada, apenas hablaba, parecía sedada. Tenía la mirada perdida casi todo el tiempo. No era ella, no era la Christian que yo conocí toda la vida. Aquella amiga, según la propia entrevista, había tenido que pedir cita con varias semanas de antelación
para poder pasar a saludarla. Cita, como si fuera un médico, para visitar a una mujer que había sido su amiga durante décadas. Y sin embargo, oficialmente, Humberto Zurita seguía manteniendo la misma versión. Ella quiere estar sola. Es su decisión. Hay que respetarla. En mayo de 2018, Christian Bach se retiró oficialmente de los escenarios. Lo hizo a través de un comunicado discreto, sin entrevistas, sin despedida pública, sin un solo evento donde sus fans pudieran agradecerle 30 años de carrera. A partir de aquel momento, su nombre prácticamente desapareció de los medios mexicanos. Pasaron meses sin que se hablara de ella. Pasó casi todo un año sin que nadie supiera nada nuevo. Hasta que, en febrero de 2019, los pocos amigos que aún sabían de la situación empezaron a notar movimientos extraños en la casa de la familia Zurita Bach. Un médico que iba con más frecuencia, una enfermera de cuidados paliativos contratada para tiempo completo, y un silencio cada vez más espeso alrededor de la habitación donde, según se filtraría después, Christian llevaba casi 3 años sin levantarse de la cama. El 26 de febrero de 2019, todo se acabó. Christian Bach falleció a las 11 de la noche, según diferentes fuentes, en una clínica privada a la que la habían trasladado por una crisis respiratoria. La familia no avisó a nadie, ni a los medios, ni a los amigos, ni a sus compañeros del medio artístico. Esperaron 3 días enteros antes de hacer público el comunicado. 3 días para organizar funeral, traslado, despedida, todo en absoluto silencio. Y solo cuando estaba todo cerrado, cuando ya no había manera de que ningún periodista pudiera interrumpir el proceso. Solo entonces, el 1 de marzo de 2019, la familia Zurita Bach colgó en redes sociales el famoso comunicado. Christian Bach falleció el 26 de febrero. El comunicado familiar fue cuidadosamente redactado. Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta para así poder llevar una vida normal, paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor. Hablaba de un paro respiratorio. No hablaba de cáncer. No hablaba de enfermedad degenerativa. No hablaba de 5 años de aislamiento. No hablaba de absolutamente nada sobre lo que realmente había pasado con Christian Bach durante el último periodo de su vida. México reaccionó con confusión, con tristeza, con muchas preguntas y muy pocas respuestas. ¿De qué murió exactamente? ¿Por qué 3 días de retraso en el comunicado? ¿Por qué nadie había sabido absolutamente nada durante 5 años? ¿Cómo era posible que una de las actrices más famosas del país hubiera estado tan enferma sin que ninguno de sus muchos colegas la hubiera visitado o supiera de su estado? ¿Por qué la familia había sido tan hermética hasta el último día? Las revistas de espectáculos empezaron a investigar. Los programas de televisión dedicaron episodios enteros a especular sobre las causas. Los periodistas más respetados pidieron entrevistas a Humberto Zurita. Algunos de aquellos periodistas habían cubierto la carrera de Christian Bach durante décadas. La conocían personalmente. La habían entrevistado en sus mejores momentos. La habían visto en alfombras rojas, en estrenos, en eventos benéficos. Y sin embargo, durante los últimos 5 años de su vida, ninguno de ellos había logrado ni siquiera una llamada con ella. Yo intenté hablar con Christian durante años, contó uno de ellos en un programa de espectáculos, ya con Christian fallecida. Siempre, siempre, siempre me contestaba Humberto. Y siempre, siempre, siempre me decía lo mismo. Que ella estaba bien, que no quería atender, que pronto la veríamos, pero esa pronto nunca llegó. Pero Humberto Zurita, durante todo el 2019, no dijo prácticamente nada. Dejó pasar el funeral, dejó pasar los homenajes, dejó pasar los primeros aniversarios. Y mientras él mantenía el silencio, los rumores se hacían cada vez más fuertes. Algunos periodistas, citando fuentes cercanas, afirmaban que Christian Bach había sufrido durante años una depresión profunda que la había aislado del mundo.
Otros aseguraban que su enfermedad real era esclerosis múltiple, en una fase muy avanzada que la había dejado prácticamente paralizada en los últimos tiempos. Otros, los más críticos, empezaron a sugerir que el aislamiento de Christian no había sido únicamente una decisión personal de ella, que también había habido en aquellos años un control férreo sobre quién podía verla, quién podía hablar con ella, quién podía saber qué. No fue hasta agosto de 2023, más de 4 años después de su muerte, que Humberto Zurita por fin rompió el silencio. Lo hizo en una entrevista para el canal de YouTube de Annette Kuburu, una presentadora mexicana que durante años había sido amiga personal de la pareja. Y la frase clave de aquella entrevista fue corta, casi defensiva. Eso se va a mantener en secreto, eso no lo puedo contestar. La gente sabe en general que ella agarró un cáncer, pero cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella, porque así lo quiso ella. Cáncer. Esa fue la única palabra concreta que el viudo de Christian Bach pronunció en 4 años sobre la enfermedad real de su esposa. Pero ni el tipo de cáncer, ni la fecha del diagnóstico, ni los tratamientos recibidos, ni los hospitales donde había sido atendida, ni el equipo médico que la había acompañado. Absolutamente ningún detalle. 4 años de silencio, una sola palabra, y a partir de ese momento, el caso oficialmente cerrado para la familia. Sin embargo, mientras Humberto Zurita declaraba aquellas palabras en agosto de 2023, en su vida estaba pasando algo que la mayoría del público mexicano todavía no había procesado del todo. Y era algo que, para las pocas amigas que aún quedaban de Christian Bach, sonaba directamente a una traición. Porque hacía ya más de 1 año que el viudo de Christian Bach había rehecho su vida. Y la mujer que tenía a su lado en aquel momento era una de las personas que Christian, en sus mejores años, había considerado su amiga, Stephanie Salas Pasquel, nacida en 1969, hija de Silvia Pasquel, nieta de Silvia Pinal, heredera directa de una de las dinastías más poderosas del espectáculo en México. Stephanie había sido, durante muchísimos años, una cara conocida del medio, actriz, cantante, madre de Michelle Salas, conocida por ser hija de Luis Miguel, y sobre todo, una mujer que se había movido durante toda su vida en los mismos círculos sociales que Christian Bach y Humberto Zurita. La vida de Stephanie Salas, en realidad, había sido tan controvertida como la de cualquier otra heredera de la dinastía Pinal. Madre soltera muy joven, hija de uno de los hombres más codiciados del espectáculo mexicano, hermana, sobrina y nieta de actrices todas ellas legendarias. Una mujer acostumbrada desde niña a vivir bajo los focos con todas las luces y todas las sombras que eso implica. Pero su vida amorosa había sido, durante años, relativamente estable. Hasta que en junio de 2022, su nombre empezó a aparecer en los titulares de espectáculos por primera vez en mucho tiempo. Y no era por su carrera. Era por el hombre con el que la habían captado cenando una y otra vez en restaurantes discretos del sur de la Ciudad de México. Para entender lo polémico que iba a ser su romance con el viudo de Christian, hay que entender un detalle crucial. Stephanie Salas no era una extraña para Christian Bach. Stephanie y Christian se conocían personalmente desde hacía más de 30 años. Habían coincidido en proyectos profesionales en los años 90. Habían ido a las mismas fiestas. Habían llevado a sus hijos a los mismos colegios privados de la Ciudad de México. Sus familias se cruzaban en eventos sociales. Compartían amigas comunes. Y, según contaría el propio Humberto Zurita años después en una entrevista, Christian y Stephanie tenían una amistad cercana. Llevaban a los hijos juntas a las fiestas, eran amigas. Eso fue lo que el propio Humberto contó cuando, en 2023, los periodistas le empezaron a preguntar por el origen de su nuevo romance. Pero antes de que llegara a ser un romance, hay que entender la cronología. Christian Bach murió el 26 de febrero de 2019. 2 años después, en algún momento de 2021, Humberto Zurita empezó a reaparecer en la vida pública. Volvió a hacer teatro.
volvió a dar entrevistas, volvió a presentarse en eventos y en cada una de esas apariciones hablaba con dolor de la pérdida de su esposa. Christian fue el amor de mi vida. Ella me enseñó todo. No puedo imaginar mi vida sin ella. Frases que, repetidas en cada entrevista, encajaban con la imagen de un viudo todavía enamorado de su difunta esposa. Pero en junio de 2022, apenas 3 años y 4 meses después de la muerte de Christian, empezaron a circular fotos de Humberto Zurita y Stephanie Salas juntos, cenando, tomados de la mano, riéndose juntos en restaurantes del sur de la Ciudad de México, saliendo del teatro tomados de la cintura. Las primeras imágenes llegaron a través de paparazzi anónimos. Después, las publicaron revistas como TV y Novelas. Luego programas como Ventaneando y Hoy empezaron a mostrarlas. Y de pronto, durante todo el verano de 2022, prácticamente no había una sola semana en que algún medio mexicano no comentara la nueva pareja del viudo de Christian Bach. Lo más impactante para muchos espectadores no era solamente que Humberto hubiera rehecho su vida. 3 años de duelo, aunque a algunos les parecía corto, no era un plazo escandaloso para una persona de su edad y de su contexto social. Lo verdaderamente sorprendente, lo que generó tanta polémica, era con quién había decidido rehacerla. Y el resto del año 2022, mes a mes, las imágenes fueron creciendo. Hasta que, en diciembre de 2022, Stephanie Salas publicó por fin una foto en sus redes sociales confirmando oficialmente lo que México llevaba meses sospechando. Stephanie Salas y Humberto Zurita estaban juntos. Eran pareja. La diferencia de edad entre ellos era de 16 años. Él, 67 años. Ella, 51. Una diferencia parecida a la que él había tenido con Christian Bach, solo que ahora, en el otro sentido. México reaccionó con sorpresa. Las amigas argentinas de Christian, las que durante años habían pedido información sin obtenerla, reaccionaron con algo mucho más fuerte que sorpresa. Era su amiga. Repetían en privado a otros amigos comunes. Stephanie iba a su casa. Christian la consideraba familia. Y dentro del ambiente artístico, la pregunta empezó a crecer en murmullos, en cenas privadas, en chats cerrados de WhatsApp. ¿Desde cuándo se conocían realmente Humberto y Stephanie? ¿Solo desde 2022? ¿O desde mucho, mucho antes? La respuesta a esa pregunta es incómoda y está documentada. Stephanie Salas y Humberto Zurita se conocían desde 1991. En aquel año, Stephanie tenía 20 años recién cumplidos. Era una joven actriz que daba sus primeros pasos en Televisa y que había sido contratada para una telenovela donde compartía elenco con un actor consolidado. Ese actor era Humberto Zurita, que en aquel momento tenía 36 años. Estaba casado, ya, con Christian Bach. Era padre de Sebastián, que apenas tenía 2 años. Y era considerado uno de los hombres más serios y comprometidos de su generación. Stephanie y Humberto coincidieron durante meses en aquel rodaje. Trabajaron juntos, compartieron foros, y según contarían después, mantuvieron una relación absolutamente profesional, dentro del marco del trabajo, sin que ningún rumor saliera del foro. Pero aquel encuentro inicial dejó algo claro. Stephanie Salas y Humberto Zurita no se conocían desde 2022, como muchos asumieron al principio. Se conocían desde 1991, 31 años antes de que se hicieran pareja. Y durante esos 31 años, mientras Humberto seguía casado con Christian Bach, mientras Christian y Stephanie eran consideradas amigas en el ambiente social de Televisa, mientras los hijos de ambas familias coincidían en fiestas y cumpleaños, Humberto y Stephanie no habían dejado de coincidir. Otra telenovela en 1997. Otro proyecto teatral a principios de los 2000. Otra colaboración en una serie en 2016. 3 décadas de cruces profesionales. De saludos en alfombras rojas. De coincidencias en estrenos.
de Stephanie llevando a sus hijas a la casa de los Zurita Bach para fiestas infantiles cuando los niños eran pequeños. En la telenovela de 1997, según contarían colegas de aquel proyecto, Stephanie y Humberto compartieron varias escenas íntimas como personajes de la trama. Risas, conversaciones largas en el camerino entre tomas, almuerzos juntos durante los descansos, nada que estuviera fuera de lugar para dos compañeros de trabajo, pero también, según ese mismo testimonio anónimo, una conexión personal que iba creciendo con el paso del tiempo. En el proyecto teatral de principios de los 2000, otra coincidencia laboral. Y otra vez, semanas de ensayos diarios, de convivencia cotidiana, de cenas en grupo después de las funciones, de aquella complicidad que se construye casi inevitablemente entre dos actores que trabajan juntos en una obra durante meses. Y en 2016, en plena enfermedad de Christian, Humberto y Stephanie volvieron a coincidir profesionalmente en una serie de Televisa. Aquella vez, según los rumores que años más tarde empezarían a circular, fue cuando algunas personas del entorno empezaron a notar que la relación entre ellos parecía haber cambiado. Todo aquello, según el propio Humberto Zurita ha contado en entrevistas posteriores, fue absolutamente plataformónico durante todos esos años. Una amistad, una relación profesional. Nada más. Pero las amigas argentinas de Christian Bach, las que habían quedado fuera del círculo durante los últimos 5 años de su vida, empezaron a hacerse preguntas mucho más incómodas. ¿De verdad fue todo solo amistad durante 31 años? ¿O hubo momentos, durante el matrimonio Zurita-Bach, donde la cercanía entre Humberto y Stephanie había sido algo más? ¿Por qué, justo 3 años después de la muerte de Christian, Humberto eligió como nueva pareja precisamente a una de las mujeres que Christian había considerado parte de su círculo cercano? ¿Y por qué, sobre todo, Stephanie aceptó? Esas preguntas, en 2022 y 2023, empezaron a circular en revistas de espectáculos mexicanas, en programas como Suelta la Sopa, De Primera Mano, Ventaneando. Periodistas como Gustavo Adolfo Infante o Patti Chapoy dedicaron secciones enteras al tema, y las respuestas oficiales fueron siempre las mismas. Por parte de Humberto Zurita, Stephanie y Christian eran amigas. Yo nunca le falté el respeto a Christian en 33 años de matrimonio. Lo que estoy viviendo ahora es algo que llegó después de la muerte de mi esposa. Por parte de Stephanie Salas, Christian era una mujer maravillosa, yo la quería. Lo que tengo con Humberto es algo que pasó después, en otro momento de la vida. Pero las amigas argentinas de Christian no se las creyeron. Y a partir de 2023 empezaron a contar, anónimamente, algunas cosas que jamás se habían dicho en voz alta. Algunas de las amigas argentinas más cercanas a Christian Bach, en entrevistas anónimas a revistas mexicanas y argentinas, empezaron a soltar fragmentos de información que, hasta entonces, jamás se habían publicado. Una de ellas contó que en 2016, cuando Christian ya llevaba más de un año retirada, había llamado a una amiga argentina con la voz quebrada. Necesito hablar con alguien. Aquí no puedo hablar con nadie. Aquella conversación, según la amiga, duró apenas unos minutos. Christian dijo que se sentía atrapada, que sentía que su vida ya no era suya, que su enfermedad la había convertido en una prisionera en su propia casa, y que las pocas personas con las que podía hablar libremente estaban en Argentina, demasiado lejos para hacer algo. Después de esa llamada, la amiga intentó volver a contactar con Christian. No le respondió nunca más. Otra amiga, en otra entrevista anónima, contó algo todavía más perturbador: que durante los últimos años de Christian, las visitas a la casa de la familia Zurita-Bach eran controladas. Que para ver a Christian había que pasar primero por una autorización del propio Humberto o de las enfermeras. Que muchas personas que llamaban se encontraban con la respuesta de que Christian no podía atender visitas hoy. Y que ese hoy
se repetía día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta convertirse en años enteros sin acceso. Una tercera amiga, hablando para una revista argentina ya con Cristian fallecida, dijo una frase que se quedó grabada. A Cristian la encerraron antes de que la enfermedad la encerrara a ella. Aquellas versiones, por supuesto, fueron desmentidas inmediatamente por la familia Zurita Bach. Humberto declaró en varias entrevistas que Cristian había sido siempre libre de hacer y deshacer lo que quería, que su retiro había sido decisión exclusivamente suya, que ella era una mujer extraordinariamente fuerte y que nadie en el mundo, ni siquiera él, era capaz de imponerle nada. Pero las dudas, en muchos sectores del público mexicano, se quedaron flotando. Y entonces llegó enero de 2026. Un video grabado por un canal de paparazzi llamado Kadri Paparazzi empezó a circular masivamente en redes sociales. En el video, captado dentro de un centro comercial al sur de la Ciudad de México, se veía a Humberto Zurita caminando algunos metros por delante de Stephanie Salas. De pronto, sin previo aviso, Humberto se da media vuelta. Le dice algo a Stephanie con gesto agresivo. Le manotea el brazo con fuerza y le hace un reclamo público delante de varias personas que están grabando con el móvil. Stephanie, en el video, agacha la cabeza. No responde. Sigue caminando detrás de él, con expresión visiblemente incómoda. El video se viralizó en cuestión de horas. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Si así trata a Stephanie delante de cámaras, ¿cómo trataba a Christian Bach sin cámaras? Pobre Christian. Ahora entiendo por qué la encerró tantos años. No me extraña nada que Christian se aislara del mundo. En Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, el video se compartió cientos de miles de veces durante los primeros días. Las cuentas de chismes mexicanos lo analizaron frame a frame. Los expertos en lenguaje corporal lo desmenuzaron. Y los foros de fans de Christian Bach, que durante años habían defendido a Humberto, empezaron a romperse en dos bandos. Por un lado, los que seguían creyendo en la versión oficial del viudo enamorado. Por otro, los que empezaban a sospechar que la realidad de los últimos años de Christian podía haber sido muy distinta a lo que se les había contado. Patti Chapoy dedicó un programa entero al video. Gustavo Adolfo Infante lo analizó imagen por imagen. Y por primera vez, desde la muerte de Christian Bach en 2019, la opinión pública mexicana empezó a hacerse en voz alta la pregunta que las amigas argentinas de Christian llevaban años haciéndose en privado. ¿Cuánto de lo que Humberto Zurita ha contado durante todos estos años es realmente cierto? ¿Y cuánto, en realidad, ha sido una versión cuidadosamente construida para proteger su imagen pública? Por su parte, Humberto Zurita reaccionó al video con la misma estrategia que había usado durante años. Lo negó. Yo jamás le faltaría el respeto a una mujer. Yo soy un caballero. Mi educación familiar no me lo permitiría. Stephanie Salas, por su parte, no dio entrevistas. Salió del teatro donde trabajaba, esquivó a los reporteros, se subió a su coche con la cabeza baja y desapareció durante varios días. Hoy, en mayo de 2026, Humberto Zurita y Stephanie Salas siguen oficialmente juntos. Mientras nuestra historia se cerraba, la pareja seguía actuando juntos en una obra de teatro llamada El Seductor. Seguían apareciendo en alfombras rojas, seguían publicando fotos en redes sociales y seguían defendiendo en cada entrevista que su relación era pacífica, respetuosa y construida sobre un cariño que había crecido después, mucho después, de la muerte de Christian Bach. Pero México ya no se las cree del todo. El video viral de enero de 2026, las versiones filtradas por las amigas argentinas, los 5 años de aislamiento de Christian, el comunicado tardío de su muerte, los 4 años de silencio sobre la enfermedad, la rapidez con la que Humberto rehizo su vida y, sobre todo, la identidad de la mujer con la que la rehizo. Todo eso ha empezado a formar, en el imaginario colectivo mexicano, una historia muy distinta de la versión oficial.
La versión oficial cuenta una historia bonita. Una actriz brillante que se enamoró de un actor brillante. 33 años de matrimonio modelo. Una enfermedad cruel que ella decidió enfrentar con la dignidad y la privacidad que la habían caracterizado durante toda su carrera. Una muerte serena en compañía de sus seres queridos. Y un viudo que, después de 3 años de luto, encontró un nuevo amor con una mujer que había sido amiga de la familia. La versión que muchos mexicanos están construyendo ahora, en cambio, es otra. Es la versión de una mujer que durante años permitió que su carrera fuera gestionada por su marido, que cuando enfermó, se vio progresivamente aislada del mundo exterior, que pasó los últimos 5 años de su vida sin que prácticamente nadie pudiera verla, hablar con ella, comprobar cómo se encontraba realmente, que murió en silencio con un comunicado tardío, y cuyo viudo apenas 3 años después empezó a salir con una mujer que, durante todos los años de su matrimonio, había estado cerca, demasiado cerca, demasiadas veces. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? Nadie lo sabe con certeza. Christian Bach murió sin dejar entrevistas, sin dejar memorias, sin dejar un solo documento escrito que pudiera contradecir la versión oficial. Y los únicos testigos directos de sus últimos 5 años, su esposo y sus 2 hijos, han defendido siempre la misma versión. Sus pocas amigas argentinas, las que han hablado anónimamente con la prensa, no tienen pruebas documentales que respalden sus testimonios. Solo recuerdos. Solo conversaciones telefónicas que no quedaron grabadas. Solo intuiciones de mujeres que durante décadas conocieron a Christian Bach y que, durante los últimos años de su vida, sintieron que algo, simplemente, no estaba bien. Pero las intuiciones no se pueden probar en un tribunal. Las versiones anónimas no tienen el peso de un documento oficial. Y el silencio absoluto de la familia Zurita-Bach durante los últimos 7 años ha conseguido que, por mucho que se sospeche, ninguna acusación concreta haya prosperado. Pero hay algo que sí podemos decir con certeza: que Christian Bach se merecía algo distinto. Se merecía, al menos, que el mundo le hubiera permitido despedirse de ella mientras todavía estaba viva. Se merecía que sus amigas, las que la habían acompañado durante décadas, hubieran podido sentarse a su lado en sus últimos años para tomarle la mano. Se merecía que el mundo del espectáculo, al que ella le había entregado 30 años de su vida, hubiera tenido la oportunidad de despedirla con un homenaje a la altura de lo que ella había sido. Y sobre todo, se merecía que el hombre con el que estuvo casada 33 años hubiera esperado, al menos, unos años más antes de rehacer su vida con una de las pocas mujeres que Christian, en sus mejores días, había considerado parte de su círculo cercano. Esta es la historia de Vidas Prestadas. La historia de una de las actrices más queridas del idioma español, encerrada en silencio durante 5 años hasta que murió. La historia de un viudo cuyas decisiones, después de la muerte, han dejado en el aire más preguntas que respuestas. Y la historia de una amiga que, apenas 3 años después, ocupó el lugar que durante 33 años había sido de Christian Bach. Si esta historia te ha movido algo por dentro, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Y déjanos en los comentarios lo que tú piensas. ¿Crees que Humberto Zurita le faltó al respeto a la memoria de Christian Bach al empezar tan pronto un romance con Stephanie Salas? ¿O crees que tenía todo el derecho de rehacer su vida después de 3 años con quien quisiera? ¿Y tú qué piensas de Stephanie Salas? ¿Amiga traicionera o mujer que se enamoró cuando ya no había nadie a quien traicionar? Te leemos abajo. Nos vemos en el próximo episodio.